Este reloj salió hace casi 3 años y en tecnología 3 años normalmente son suficientes para que un producto empiece a sentirse viejo. Pero hay algo curioso con el Galaxy Watch 6 Classic. Lo ves, lo usas, giras este bisel y realmente no parece un smartwatch que necesite cambiar urgentemente. De hecho, actualmente puedes encontrarlo mucho más barato que cuando salió. Sigue teniendo una pantalla espectacular, Wear OS, un montón de funciones de salud y probablemente una de las cosas que más me gustan de los relojes de Samsung, el bisel giratorio físico. Así que después de usarlo en 2026 quiero responder una pregunta bastante sencilla. ¿Todavía vale la pena comprar un Galaxy Watch 6 Classic o ya mejor ir directamente por algo más nuevo? Porque la respuesta no es tan sencilla como parece. Y mira, voy a partir del diseño que ha envejecido muy bien. Empecemos por esto que probablemente es bastante subjetivo, lo sé. A mí este reloj me sigue pareciendo precioso. Y creo que es una de las ventajas que tiene la línea Classic de Samsung. No intenta parecer una pequeña computadora amarrada a tu muñeca, parece un reloj. Tenemos acero inoxidable, una construcción que todavía se siente premium y por supuesto el protagonista, el bisel físico. Puedes navegar por los menús simplemente girándolo, pues puede parecer una tontería hasta que te acostumbras a utilizarlo, porque cuando lo haces, navegar por Wear OS de esta manera se vuelve bastante cómodo. Especialmente cuando estás haciendo ejercicio, tienes las manos mojadas o simplemente no quieres estar tapando la pantalla con los dedos. Y 3 años después, esto sigue siendo una de las características que hace especial al Watch 6 Classic. Eso sí, es un reloj grande y relativamente pesado. A mí personalmente me gusta esa sensación, pero si quieres algo discreto o tienes una muñeca pesada o pequeña, probablemente no es para ti. Ahora, la pantalla sigue estando a la altura, ¿eh? Aquí es donde empiezas a preguntarte cuándo necesitamos realmente actualizar un smartwatch, porque esta pantalla Super AMOLED del Watch 6 Classic sigue viéndose excelente. Los colores son muy buenos, los negros son completamente negros, sin duda alguna. Además de eso, tiene Always On y alcanza un nivel de brillo suficientemente alto para utilizarlo en exteriores. Existen relojes más nuevos y mejores, claro, pero una cosa es decir que existe algo mejor y otra muy diferente decir que esto se siente viejo y la verdad es que no. Para notificaciones, mapas, controlar música, revisar actividad física o simplemente ver la hora, esta pantalla sigue cumpliendo perfectamente. Ahora, ¿se siente lento? Porque esta era probablemente una de mis mayores dudas, porque aquí sí tenemos hardware de hace varias generaciones y la respuesta es depende de qué esperes. Para abrir aplicaciones, revisar notificaciones, responder mensajes, controlar Spotify, registrar entrenamientos y prácticamente todo lo que hago normalmente con un smartwatch funciona bastante bien. No voy a decirte que tiene exactamente la misma fluidez que los modelos más recientes porque obviamente existen diferencias, obviamente los nanómetros con los que los procesadores están haciéndose actualmente, pero puedes encontrar alguna animación más lenta o alguna aplicación que tarde un poquito más en abrir, pero no llegas al punto de pensar que necesitas cambiar este reloj y creo que eso dice bastante de cómo han madurado los smartwatches de Samsung. Ahora, otra de las cosas importantes es Wear OS, que me parece una de sus mayores ventajas. Tenemos acceso a aplicaciones, Google Maps, Spotify, YouTube Music, Wallet y todo el ecosistema que se ha ido construyendo alrededor de los relojes Android. También tenemos las funciones propias de Samsung y obviamente donde mejor funciona es acompañado de un teléfono Galaxy. Las notificaciones llegan perfectamente, puedes responder mensajes desde la muñeca, controlar multimedia, recibir llamadas, utilizar la navegación y básicamente utilizarlo como una extensión del teléfono. Y esto es importante, la experiencia de software no se siente como la de un producto que ha sido abandonado. Pero obviamente un dispositivo de ese tipo se utiliza mucho para dos cosas, para monitorear la salud y el ejercicio. Viene una parte donde sí tenemos que poner las cosas en perspectiva. Samsung ha seguido mejorando sensores, algoritmos y funciones en generaciones posteriores. Ya tenemos el 8 Classic, por ejemplo, y viene otro en camino. Así que si tu prioridad absoluta es tener las últimas funciones de salud disponibles, evidentemente existen mejores opciones. ¿Tanto cambian? No lo creo. Pero para el usuario promedio aquí tenemos muchísimo. Frecuencia cardíaca, oxígeno en sangre, seguimiento del sueño, composición corporal, registro de actividad física, detección automática de determinados entrenamientos y una enorme cantidad de ejercicios disponibles. Yo creo que aquí ocurre exactamente lo mismo que con la pantalla. Los nuevos pueden hacerlo mejor, pero eso no significa que el Galaxy Watch 6 Classic haya dejado de hacerlo bien. Para gimnasio, caminar, correr y llevar un registro general de tu actividad diaria, sigue siendo más que suficiente para la mayoría de las personas. Un punto que sí tengo que decir, yo que sí lo he utilizado para esto, es que en mi caso creo que una de las cosas que más me ha fallado es la detección automática de repente de ejercicio o pues sí de actividad física. De repente cuando me pongo a caminar y demás, si yo no lo activo, tarda 2, 3 minutos a veces y pues deja de ser tan exacto. Tú puedes decir 2, 3 minutos no hacen diferencia, pero sí llegan a hacerlo. Ahora, lo cierto es que es un reloj
reloj bastante completo. En el día a día tiene muchísimas funciones y creo que eso hace que yo sienta que este dispositivo sigue estando bastante bien armado. Tenemos muchas funciones, puede funcionar como obturador, tenemos calculadora, tenemos la integración con los Galaxy Bots, tenemos inclusive para monitorear muchísimos aspectos y es una de las cosas que más utilizo. Aquí entra un punto importante con el que yo he chocado algo y es el punto débil, que es la batería. No vamos a romantizar un reloj viejo porque hay algo que definitivamente tienes que considerar si estás pensando comprar un usado en 2026 o reacondicionado, y es la batería. No solamente porque nunca fue precisamente un reloj diseñado para durar una semana, también porque estamos hablando de unidades que pueden llevar años utilizándose y las baterías se degradan. Entonces aquí importa muchísimo qué unidad compres. Puedes encontrar un Watch 6 Classic en excelentes condiciones o una cuya batería ya haya recibido una auténtica paliza durante 3 años. Por eso si compras un usado yo prestaría especial atención a la autonomía, y aún teniendo una unidad saludable tienes que aceptar que probablemente vas a cargarlo con bastante frecuencia. Si quieres olvidarte del cargador durante varios días, definitivamente existen mejores alternativas como las de Huawei, por ejemplo. Este reloj yo lo he estado utilizando pues prácticamente desde que salió, que son bastantes años atrás, y te puedo decir una cosa: la autonomía se ha visto mermada. De entrada, desde que lo compré, nunca fue un reloj que se distinguiera mucho por eso. A mí me daba a lo mucho 2 días. Ahorita me da día y medio, y si lo tengo conectado todo el tiempo y me monitoreo, me llega a dar inclusive un día, y ya no las 12 horas, sino un día 5 o 6 horas. Siento que en ese apartado no ha mermado tanto, pero sí es cierto que noté una pequeña disminución en cuanto a cómo estaba funcionando, y eso me parece bastante importante mencionar. En mi caso, cada unidad es distinta porque han llevado vidas distintas, pero en mi caso sí es cierto que se disminuyó, pero no tanto. Entonces preguntémonos dos cosas: ¿pierdo mucho frente a uno más nuevo? Pues sí, obviamente va a tener un poco más de optimización y sobre todo más soporte futuro, pero si lo utilizamos para mirar notificaciones, controlar música, registrar entrenamiento, revisar llamadas, ver cuánto caminaste, mirar la hora y pues obviamente las funciones de salud, sigue siendo bastante bueno. ¿Vale la pena en 2026? Para mí sí, bajo ciertas condiciones, y es que pues obviamente si ya lo tienes y funciona bien, yo no lo cambiaría, a menos que encuentres una muy buena oferta. El atractivo de este reloj está precisamente en conseguirle un precio considerablemente menor que un modelo más actual. Me parece una compra interesante, sobre todo si tienes un reloj de Samsung, siempre te he dicho, pero si la diferencia de precio frente a una generación mucho más reciente es pequeña, ahí no tiene demasiado sentido y yo me iría por el nuevo. Los smartwatches están empezando a llegar a un punto que es igual al de los smartphones, que cambian cada año y no es necesario que tú saltes entre generaciones. Déjame saber en comentarios qué opinas tú de este reloj. ¿Lo tienes? ¿Cómo te ha ido? ¿Lo comprarías? ¿Por cuál te irías? Yo me despido. Esto fue Torino Tech.